Estamos estudiando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, confiando en que hemos de encontrar toda la sabiduría del Señor en toda la palabra. Y estamos terminándolo ya, estamos en el capítulo 19, nos quedan 3 capítulos nada más para poder concluir este evangelio hermoso que tiene como propósito y muy claro que al conocer los hechos de Jesús, al conocerlos tú creas y al creer puedas tener vida y vida eterna. Entonces hemos andado por este trayecto, esta aventura, estudiando la vida de Jesús en esta tierra, mostrando Juan 7 milagros, mostrando 7 declaraciones de Jesús, los yo soy. Y hemos llegado al punto cúspide del evangelio, que es la crucifixión. Pero antes hubo ciertos momentos que es importante hacer una pausa y poder estudiarlos detalladamente, porque hay un montón de información y un montón de verdades bíblicas que tú y yo podemos hoy conocer, y al conocerlo, creer, y al creer, tener vida eterna. Entonces, hay 7 momentos en los últimos 3 capítulos, les decía hace 15 días. El capítulo 18 nos narra el arresto de Jesús. El capítulo 18 nos narra también los juicios que enfrentó Jesús. Y hemos visto en estos últimos domingos cómo en el arresto vemos la vida de Pedro, la vida de Judas. Y vemos también en el juicio 2 juicios, el juicio del concilio, el juicio de Pilato. Y el día de hoy, empezando el capítulo 19, vamos a ver la sentencia o el castigo que se determina contra Jesús. Y en el capítulo 19 vamos a ver 3 secciones: la sentencia, la crucifixión y la sepultura. Ahora, cada semana santa, tú recordarás que estos mensajes son como muy populares, ¿no? Porque justo relatan la pasión de nuestro Señor. Y está muy bien que recordemos, escuchemos en Semana Santa estos mensajes. Sin embargo, hay un peligro ahí. Nos llegamos a familiarizar tanto con la historia que perdemos nuestra capacidad de asombro y perdemos esa capacidad de poder entender el paso que dio Cristo y poder considerar esa verdad como eje central de nuestra fe. Si estamos aquí, mis hermanos, es por la obra de Jesús en la cruz. Y yo sé que todos tenemos la capacidad de sorprendernos cuando escuchamos algo por primera vez, incluso desde que son bebés, ¿no? Cuando un bebé descubre el mundo, ¿qué pasa? ¿Cómo es su carita, ¿no? De asombro, y empieza como a explorar todo. Y cuando a los niños les das juguetes, por ejemplo, ¿quién le dio juguetes a sus hijos en esta Navidad, ¿no? Y es el mismo asombro que tuvieron ese día con el que tienen el día de hoy. Ya el día de hoy quizás están hasta destruidos, ¿no? Ya ni siquiera los ven. Y es esa misma tendencia natural que tenemos de sorprendernos de algo y después olvidarlo. Entonces, me encanta que el Señor nos regaló 4 evangelios para que recordemos los hechos maravillosos de la vida de Jesús. Y porque es importantísimo estar trayendo el evangelio a los mensajes de los púlpitos, porque, mis hermanos, corremos el peligro de olvidar esos hechos que nos dieron vida y vida eterna. Y el mismo Señor, a través de Juan en Apocalipsis, hace una advertencia a los efesios. ¿Alguien se acuerda de la advertencia que le hizo el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue la advertencia? A ver si alguien se acuerda de alguna vez que leyó Apocalipsis. Pero hay advertencias a las iglesias, pero la de Éfeso es un poco interesante, es muy, muy interesante por la peculiaridad de la advertencia. Que se han olvidado de su primer amor. Exacto, que se han olvidado de su primer amor. En esta parte, en Apocalipsis 2, del 1 al 7, el ángel de la iglesia en Éfeso le escribe y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y esto es algo que no debemos replicar de los efesios, que por estar tan ocupados en hacer muchas cosas para el Señor olvidemos el eje central de nuestra fe, que es el Evangelio. Entonces es maravilloso que podamos tomar este tiempo para poder meditar en los relatos que Juan escribe y en los hechos que representan el arresto, la sentencia, la cruz, la resurrección y la aparición de Jesús a sus discípulos. Y como te decía, en Juan, capítulo 19, vamos a verlo en 3 secciones. La primera va a ser del versículo 1 al 16, que es la sentencia y el castigo, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Solo 16 versículos nos van a estar llevando a meditar estas verdades, y mi anhelo es que el Señor te permita y me permita a mí también asimilar la profundidad de este acontecimiento, y conociendo esto podamos asombrarnos del poder de Dios y poder responder en un amor genuino, en un amor hermoso como es el primer amor. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 16 de Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinos y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Señor, te doy gracias, Padre, porque podemos hoy tomar este pasaje de Juan, Señor, del Evangelio, y poder conocerlo, Padre. Guíanos a través del estudio de tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, entendiendo las verdades que hay aquí, Señor. Que podamos conocerte más a través de esta historia, que podamos conocer más nuestra naturaleza y nuestra necesidad de ti a través de estos hechos. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdame, Padre, a poder hacerlo de forma reverente y con mucho honor a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Mis hermanos, venimos de un capítulo que narra todo un momento. El capítulo 18 y 19 es un mismo instante, es una misma escena. Entonces es importante que consideremos un poquito atrás lo que veíamos hace 8 días, porque es un acontecimiento ligado. Vemos que el capítulo 19 empieza con una decisión de Pilato, que es azotarle, pero venimos de 2 juicios injustos. Un juicio donde la máxima mofa de la justicia era
representada por ¿quiénes? Por los líderes religiosos. Por un lado querían hacer cumplir la ley, violando la ley. Pero por otro lado también vemos la injusticia de los romanos porque están llevando a juicio a alguien inocente, a alguien que no encuentran pecado, no encuentran delito. Y vemos que el hombre tiene que levantar una mentira, un falso testimonio para poder justificar sus decisiones. Y tuvieron que violar la ley, que decía el hermano Sergio hace 8 días, hipócritamente, para poder justificar la sentencia a Jesús. Entonces la mentira y la hipocresía fueron el elemento clave de este hecho que llevó a Cristo ante estos azotes. Ahora, como los judíos no tenían autoridad para matarle, tenían que buscar a los romanos y tuvieron que recurrir a su opresor para poder ejecutar sus planes. Ahora, date cuenta, la necedad y la terquedad de los hombres no tiene límites. La terquedad de nuestro corazón no es muy distinta a la de ellos. A veces tratamos de justificar los hechos y los deseos malos de nuestro corazón con acciones como estas, mentiras e hipocresías. Sin embargo, Jesús no es movido por esto. Jesús es movido por la voluntad del Padre. Y aquí está Jesús frente a Pilato. Ni el mismo Pilato encontraba una causa de azotarle, ni el mismo Pilato encontraba delito. Como él mismo lo dijo en el versículo 38 del capítulo 18, Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. El veredicto es claro, no hay delito. Pero también vamos a ver que Pilato quería quedar bien con el pueblo y quería mantener su posición de gobernador. Entonces, ¿qué sentido tiene que un gobernador que es conquistador, que es romano, considere tanto las palabras de sus oprimidos, de sus esclavos? No tiene mucho sentido, pero vamos a ver aquí ciertas características de Pilato que no son muy diferentes a las que tú y yo podríamos tener. Pilato va a ser movido por sus emociones y por su conveniencia. Y vamos a ver en el último versículo del capítulo 18 que Pilato apela a la tradición de poder soltarles a un delincuente, a un preso, para que recapaciten. Les da esta opción y les pone en la mesa a Barrabás y les pone a Jesús. A Barrabás, que era un verdadero malhechor, un asesino, un rebelde, o a Jesús, un verdadero inocente. ¿Y qué fue lo que decidió el corazón del hombre? Decidió por el asesino, decidió por Barrabás. No queremos ni necesitamos a Jesús, fue lo que estos hombres decidieron. Así que muchas veces podríamos llegar a pensar, bueno, si yo hubiera estado ahí, quizás no hubiera crucificado a Jesús. Pero ese corazón de esos judíos no es muy distinto a tu corazón y a mi corazón. Un corazón de carne que por el poder del pecado anhela cosas contrarias al Señor. Estos hombres únicamente fueron los ejecutores al estar en el tiempo y en el espacio de Jesús. Pero todos nuestros corazones, te repito, tienen la misma capacidad de crucificarle si toca nuestros intereses. Y el rechazo a Jesús hoy es tan evidente. Date cuenta, todavía en este año 2025, al día de hoy, sigue siendo incómodo el mensaje de Jesús. Mientras un artista puede salir del closet y todos le aplauden, y hoy nominan a alguien que cambia de género y hace una película y aplaude el mundo, pero si un actor decide manifestar su fe a Cristo, ¿qué pasa? A uno le aplauden, a otro lo crucifican, a otro lo vituperan. El mundo sigue prefiriendo a Barrabás que a Jesús, todavía hoy en día, porque no es un tema de contexto, es un tema del corazón. Así que Pilato, al no tener ya más que hacer y con las manos amarradas, toma una decisión, versículo 1 del capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Pensó que si azotaba a Jesús, lo cual era ilegal y lo cual no podía hacer,
porque no había una sentencia todavía, tal vez conmovería los corazones de estos judíos que pedían la crucifixión y a lo mejor se apiadaban para darlo en libertad. Entonces, Lucas nos va a revelar un poco de detalle en estas intenciones de Pilato, porque Pilato creía que al azotarle podía a lo mejor cambiar la decisión de estos hombres, pero no fue así. Lucas 23, del 14 al 16, nos deja un poquito más expresado, más descrito lo que Pilato intentaba hacer. Y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno que alguno de aquellos de lo que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato sabía muy claramente que el castigo era injusto, pero más adelante les dice: lo voy a castigar, pero lo voy a soltar. ¿Y cuál es la reacción de estos hombres? Vamos a verlo más adelante, porque el azote trae una sentencia de dolor, pero también de burla. Fíjate, el versículo 2 de Juan 19. Y los soldados entretejieron una corona de espinos y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Esta sentencia está llena de dos elementos: de violencia y de burla. Y quizás con este gran dolor pudieron haber tenido misericordia de estos religiosos de Jesús, pero no fue así. Cuando vemos el castigo físico, el azote, quizás ustedes lo han escuchado, lo han visto la descripción del azote, pero era con unas cuerdas de cuero, látigo, que tenían dentro de sus puntas piedra, y tenían también hueso afilado, y entonces al golpear la carne y jalarla, empezaban a desmembrar el cuerpo. Y los historiadores mencionan de este tipo de azotes, que muchos hombres quedaban con los órganos expuestos. Imagínate, o sea, arrancaban la piel. El dolor era tan tremendo que muchos quedaban enloquecidos del nivel de dolor que sentían. Y esto es lo que a Jesús le dieron, 39 azotes de esto. Pero no solamente era el dolor físico, también había un dolor emocional. Y este dolor emocional venía con una burla. Dice aquí que los soldados entretejieron una corona de espinas. Cuando el Señor hizo esta creación, no existían las espinas. ¿Alguien recuerda Génesis 3? ¿Qué fue la consecuencia o qué iba a cosechar Adán después de haber pecado? ¿Y cuál era el tipo de fruto que iba a recibir de la tierra? ¿Te acuerdas qué era? Espinas y cardos. La consecuencia del pecado la están ocupando ahora estos hombres para hacer una corona. Y esa corona ponerla sobre su cabeza. ¿Qué nivel de necedad de estos hombres que para hacer una corona seguramente hasta ellos se estaban lastimando, pero no importaba con tal de burlarse de Jesús? Ahora, estas adulaciones que vemos aquí, acompañadas de golpes, acompañado de burla, tenían un objetivo que era humillar a Jesús. Pero no solo eso, también humillar a los judíos, y ahorita lo vamos a ver. Como te decía, estos hombres empezaron a generar un nivel de burla diciendo: salve, rey de los judíos, y al mismo tiempo le bofeteaban. Querían humillar a Jesús, pero también humillar a los judíos. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado busca humillarnos, busca humillarte, busca humillar a tu rey. Y sarcásticamente vemos a estos hombres diciéndoles: miren cómo está su rey, destrozado. Aquel hombre al que apenas hace 6 días ustedes le gritaban Hosana, al hijo de David, sálvanos, ahora es un pedazo de carne flagelado. Y esto, mis hermanos, es interesante considerarlo, porque ¿qué cambió
de una semana a otra en estos hombres, de gritar por un Salvador, Hosana, ahora gritar, crucifícale. Y esto es bien importante considerarlo, porque la fe emotiva, la fe emocional, la fe que sí, gloria a Dios, sálvanos Dios, que no es generada por el Evangelio, por el mensaje de Jesús, genera esto, que un día les estés alabando y al otro día le estés vituperando. Y eso no solamente queda en uno, queda en otros. Fíjate, la sociedad observa al cristiano con lupa, ¿sí o no? Y está viendo nada más en qué momento se equivoca para poder decir, mira, ¿no que muy cristiano? Mira, dice que es cristiano y velo, está robando, velo, está engañando. Y el cristiano tiene más ojos encima que alguien que no ha profesado su fe. Entonces, cuando sucede esto, el nombre de Cristo es vituperado. Y segunda de Pedro 2:2 lo explica de esta forma. Mira, acompáñame para allá, porque lo plantea de una forma interesante. Esta gente que vive una fe falsa, basada en las expectativas personales, como estos hombres que esperaban que Jesús los salvara de Roma, pero al no ver su expectativa cumplida, cambiaron completamente su fe. Segunda de Pedro 2:2, lo voy a leer desde el 1, nos va a hablar de este tipo de fe, cómo se genera. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y empiezas a identificar esos falsos maestros que estaban en la multitud, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus deseos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué quiere decir este pasaje? Falsos maestros comparten un falso evangelio, y ese falso evangelio genera falsos cristianos, y esos falsos cristianos generan que el nombre de Jesús sea vituperado, humillado, como estos romanos lo hacían. Y ahora tienes a estos romanos blasfemando al Rey del universo por la dureza del corazón de estos hombres. Pero fíjate, en un nuevo intento Pilato de cambiar la decisión, hace esto. Versículo 4, regresamos a Juan 19. Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo, miren, os lo traigo afuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Pilato trata de hacerles entender que sus acusaciones no tienen fundamento, y repite el veredicto que acabamos de leer en el capítulo 18, 38. Yo no encuentro delito en él. Incluso para este hombre que no era creyente, no identificaba maldad en Jesús, no pudo encontrar un pecado, y te das cuenta, se empieza a reafirmar la verdad del que no conoció pecado. El que no conoció pecado está siendo hecho pecado. Y alguien que no conocía a Cristo identificaba la inocencia de Jesús. Pero la escena sigue siendo muy cruda. Versículo 5. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Imagina la escena. Está su cuerpo casi destrozado. Está pasando gran agonía. Lo presenta delante de todos ellos. E incluso el he aquí el hombre ya ni siquiera tenía forma de hombre. Nosotros lo vemos todavía en las imágenes por medio completo, pero Isaías describe que fue molido. Y este hombre desfigurado, Jesús, es presentado delante de ellos, y la reacción del judío es muy cruel. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, dale más dolor, aún más dolor, crucifícale.
Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo ningún delito en él. Tercer intento de Pilato para poder sacar a Jesús de esta situación, porque sabía que ellos querían matarle pero no podían. Entonces les termina diciendo: háganlo ustedes. Sin embargo, los judíos astutos respondieron de la siguiente forma, versículo 7. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Los judíos estaban acusando a Cristo no por querer destruir el templo como habían dicho previamente. Lo estaban acusando de haber manifestado que él afirmaba ser Hijo de Dios. Sin embargo, y esto es bien importante considerarlo, en sus mensajes, en sus milagros, en sus enseñanzas, en su caminar, Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios. Pero los pecadores de corazón, ¿qué fue lo que hicieron? Endurecieron su corazón. No quisieron ver la resurrección de Lázaro. No quisieron ver la alimentación de los 5,000. No quisieron ver la vista del ciego, ni cuando levantó al paralítico. El corazón endurecido rehusó a considerar la evidencia. Y como lo hemos platicado, mis hermanos, la fe no es falta de evidencia. La fe es un corazón endurecido. Alguien que no decide creer en Cristo es porque su corazón está duro, no es por falta de evidencia. Aún si se presentara el mismo Señor, como lo hizo Jesús con estos hombres, aún así sería rechazado, porque la dureza del corazón del hombre impide creer las palabras y las señales de Jesús. Qué peligroso es un corazón endurecido. Por eso, mis hermanos, creo que una oración clave e importante para todos aquellos que están en nuestros corazones para que vengan a Cristo es: cambia su corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que se duela de su pecado y que pueda escuchar la palabra de Dios. Puedes hacer muchas cosas para tratar de que vengan a Cristo, pero si el corazón es de piedra, la historia se replicaría igual. No me interesa, crucifíquenlo. No me hables de tu Jesús, no me interesa. ¿Por qué? Porque hay un corazón de piedra. Pero versículo 8 vemos la reacción de Pilato. Cuando oyó esto, ¿qué fue esto? Que Jesús que había afirmado ser Hijo de Dios. Dice que tuvo más miedo. Pilato ya tenía miedo de por sí. Ya estaba temeroso de lo que estaba pasando, pero tuvo más miedo cuando escuchó esta declaración. Y dice aquí la palabra que entró otra vez al pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Mira, los romanos creían mucho en la mitología, traían ahí algo mezclado de los griegos. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado la historia de Hércules, ¿no? Quizás por películas o por literatura, pero ellos confiaban o creían mucho que existían hombres semidioses. Hombres mitad dios, mitad hombre, y que tenían poderes especiales. Entonces, cuando escucha esto, Pilato empieza a generar más miedo porque pensaba que quizás era verdad, ¿no? Lo que estaban diciendo estos hombres, pero ¿cómo están tratando de matar a un dios? Y este miedo lo lleva a buscar a Jesús, a acercarse a Él en lo privado, y en un intento de calmar su conciencia, lo interroga nuevamente. ¿Y qué le hace? ¿Qué pregunta le hace? Porque fíjate, la pregunta cambió muchísimo de lo que le había preguntado anteriormente en el capítulo 18 de ¿acaso tú eres el rey de los judíos? Ahora le pregunta: ¿de dónde eres tú? Quiero conocer tu origen, quiero saber de dónde vienes. Y lo que vemos es que Jesús cayó. ¿Por qué Jesús cayó? ¿Por qué Jesús no respondió quién era? Tenía una oportunidad de revelarse a la vida de Pilato, pero Jesús cayó. Lo que estaba sucediendo en este punto, mis hermanos, es que Pilato está tratando de salvar su pellejo. Pilato no había creído la verdad de que Jesús es el rey de los judíos y que es Dios.
Le daba miedo más bien las consecuencias de asesinar a un Dios. Entonces Jesús cayó. Y yo lo que quiero que tú consideres es la templanza de Jesús. Porque vemos a Pilato movido por las circunstancias. Por un lado ve inocencia, pero por otro lado ve al pueblo agitado, y entonces él va buscando el camino que más le acomode. Sin embargo, Jesús sabía muy bien el propósito, sabía que tenía que ser crucificado, conocía todo el plan, y él no se mueve de ese plan. Con una mentalidad humana, tú y yo podríamos decir, es el momento perfecto para que tú te rebeles y Pilato te suelte, pero Jesús guardó silencio. ¿Por qué Jesús no responde muchos cuestionamientos que a veces tienen los incrédulos? ¿Por qué Jesús, cuando está siendo cuestionado por alguien que no cree, por qué no responde y se revela? ¿Y por qué permite que muchas personas hagan este tipo de cuestionamientos? Y creo que la respuesta es esta, mis hermanos, porque Dios no revela más verdad hasta que obedezcamos la que se nos ha dado. A veces queremos explicación del universo, ¿no? Y a veces queremos que nos expliquen muchas cosas, pero nos cuesta creer las que están escritas, las que son muy sencillas. Y el Señor no responde caprichos de hombres que solamente buscan salvar su pellejo. Fíjate, hace muchos años, cuando estaba estudiando esto me acordaba, el evangelio era predicado de esta forma, era acepta a Jesús para que no te vayas al infierno. Y el mensaje de salvación era más bien, no te vayas al infierno, era el mensaje de condenación. Y sí es cierto, el infierno existe, es un lugar de tormento y la Biblia lo declara y es... Pero mucha gente buscaba a Cristo, se hacía cristiana por no irse al infierno. Y ese es un mismo asiento que el que está tomando Pilato. Es ¿cómo salvo mi pellejo? Mis hermanos, nosotros no estamos aquí para no irnos al infierno. Estamos aquí porque queremos estar con nuestro Creador y nuestro Salvador. Queremos estar en el cielo porque Cristo ha preparado moradas para nosotros en el cielo y queremos estar la eternidad con Él. Y tristemente, las personas que buscan al Señor solamente por tener la garantía o la seguridad de que no van a sufrir, pues son las que terminan decepcionadas, como vamos a ver con Pilato. Versículo 10, entonces Pilato le dijo, a mí no me hablas, no me vas a responder, te vas a quedar callado. Y fíjate, saca la charola aquí Pilato y le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y aquí queda claro que Pilato no reconocía a Jesús como rey, no reconocía la realeza porque empieza a sacar quién es Él. ¿No sabes que de mí depende tu vida? Y aquí Jesús sí responde. Vas a ver lo que Jesús responde en el versículo 11, pero quiero que observes esto. Pilato no podía contra la voz de los religiosos. Por eso estaba en ese punto, estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Qué autoridad tenía este hombre? ¿Qué autoridad? No tenía ninguna autoridad, dependía de lo que el pueblo decía. Sus oprimidos le dictaban qué hacer. Qué triste, porque realmente lo que Pilato quiere decir aquí es, tengo el poder de hacer lo que la multitud quiere que haga. Qué autoridad tan ridiculizada. Pero Jesús le responde, versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Aquí vemos que Jesús aún tenía la capacidad de hablar. No había guardado silencio porque no pudiera físicamente hacerlo. Estaba guardando silencio porque era necesario hacerlo. Y Jesús le declara con tanta autoridad esto. Primero, esta autoridad que tú tienes no es porque te la merezcas. Punto número 1, es porque te ha sido dada del cielo. No es por Roma, no es por tu capacidad, es porque el Señor así lo ha determinado. Queda claro que la autoridad de Pilato tuvo una fecha de caducidad y vamos a ver
bueno, históricamente vemos que Pilato es destituido como gobernador más adelante porque estaba completamente loco y traía una relación negativa con el César. Entonces, finalmente su autoridad dependía de la voluntad de Dios. Y es lo que Jesús le dice: si tienes autoridad es porque así te fue dada. Mis hermanos, sabemos que tenemos gobernadores, presidentes, etcétera, que no temen al Señor. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Sabemos que son imperfectos, sabemos que tienen proyectos que van contrarios a la palabra de Dios, pero aún así, esa autoridad que tienen es una autoridad bajo la voluntad de Dios. Y si Pilato tiene esta autoridad aquí, es para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, recuerda eso: toda autoridad es puesta por voluntad del Señor, y esa autoridad es limitada. Hoy lo son, hoy son grandes eminencias, pero mañana son nada, porque es del Señor de quien depende la autoridad. Ahora, versículo 12, vamos a ver a Pilato que intenta soltarlo. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle. Cuando escucha Pilato esto de: tú tienes autoridad gracias a mí, pues dice: pues con mayor razón, tengo que asegurar que lo suelten, porque si depende de mí, depende de él mi autoridad. Pues dice, con mayor procuraba Pilato soltarle. Ahora, qué difícil era, porque Pilato hizo varios intentos de soltar a Jesús. Al menos podemos encontrar 5 en estos versículos. Desde el versículo 4, el 12, el 13, en el 18 también vemos diferentes intenciones de Pilato soltar a Jesús. Y podemos hasta este punto tratar de justificar a Pilato y decir: pues bueno, no pudo hacerlo, pero quería hacerlo. Mis hermanos, la fe no se trata de buenos deseos, se trata de acciones. Y aunque Pilato estuvo en el plan de Dios, como lo acabamos de ver, tú puedes decir: bueno, pero a Pilato le tocaba ejecutar la orden de crucificar. Mi hermano, Pilato tuvo la oportunidad de no ser quien ejecutara a Jesús. Y sí, Pilato estaba consciente de la inocencia de Jesús, pero también Pilato había sido advertido que no hiciera esto. Y esto está en Mateo 27, 19. Acompáñame allá, porque vamos a ver que Pilato no es inocente. Vamos a ver que Pilato tuvo la opción de no ser el ejecutor. Y dice Mateo 27, 19: y estando él sentado en el tribunal, ahí tienes a Pilato sentado, su mujer, su esposa, le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Te das cuenta de la providencia de Dios? Lleva a esta mujer a advertirle a su marido que no tome acción. Y tú puedes decir: pero entonces, si era la voluntad de Dios que fuera crucificado y Pilato le ejecutó, pues Pilato cumplió la voluntad de Dios. No. Pilato decidió agradar al pueblo. Pilato decidió ejecutar. Y aquí viene algo bien importante, que lo vamos a ver ahorita más adelante: la responsabilidad del hombre. Porque Pilato al final toma una decisión. En Lucas 23, 24, si no vayas para allá, te lo leo rápido aquí. Dice: Pilato entonces sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, lo que el pueblo pedía. Ignoró la advertencia de su esposa, ignoró su conciencia sobre la inocencia de Jesús y terminó cediendo a la presión del pueblo, que lo chantajeaba con esto: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Te das cuenta del chantaje? Y entonces Pilato tiene miedo de perder su posición. Y eso hoy sucede con muchos de nosotros. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y se presenta como el Señor y Salvador, es: ok, te acepto como Salvador, pero como Señor déjame pensarlo, porque aún quiero ser el propio Rey de mi corazón. Y entonces no hay una decisión firme de aceptar a Cristo. Y Pilato está buscando su posición ante el César,
Y por eso, nuevamente, vamos a ver qué hace en el versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. En la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Oyendo esto, no lo liberó, lo llevó de nuevo al juicio popular. ¿Dónde quedó su autoridad? Esa autoridad con la que se jactaba minutos antes ante Jesús. El plan de Dios era que él estuviera en esa posición. El plan de Dios es que él fuera gobernador, sí. Y vemos la soberanía de Dios actuando, moviendo todo para el plan de la cruz. Pero Pilato fue responsable de su decisión. Y aquí es donde te digo, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. Pero siempre hay una responsabilidad del hombre de tomar lo que Dios nos ofrece. La responsabilidad de Pilato está en el hecho que él, sentado en su tribuno, listo para terminar el asunto, saca a Jesús y se los presenta y les dice: he aquí su rey. Pero me encantan los detalles que hay aquí, fíjate, porque el Señor es tan perfecto en sus planes. ¿Qué hora era? La preparación de la Pascua. Quizás para los que no están familiarizados, la Pascua no son los conejitos, ¿verdad? Que hoy nos vende el mercado, ¿verdad? La Pascua es una celebración judía donde sacrificaban a un cordero. ¿Y cómo tenía que ser el cordero? Perfecto, sin mancha, sin errores. Y era para poder conmemorar, ¿verdad?, la libertad que les había dado el Señor de los egipcios. Y qué perfecto es el Señor, que en el momento que tenían que estar preparando el animal para ser sacrificado para esta celebración, vemos que se está presentando el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, Jesús. Y Pilato lo está presentando: he aquí el Cordero de Dios que ha de ser sacrificado. He aquí su Rey sin pecado. Versículo 15. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Toda la maldad del hombre expresada en un deseo: llévalo a la cruz, crucifícale, no queremos verle, no tenemos más rey que César. Pilato, en un intento de piénsenlo bien, razonen lo que están pidiendo, ellos responden de una forma completamente absurda: no tenemos más rey que César. Y esta sigue siendo la principal razón de rechazo de Jesús, mis hermanos. El hombre que desea seguir teniendo el reinado de su corazón, aunque eso implique ser sometido del César, ser sometido a su esclavitud. ¿Qué nivel de necedad vemos aquí? Es impresionante, porque ¿de qué querían ser librados los judíos en esa época? De Roma. ¿Qué expectativas tenían de Jesús? Que Él los sacara de la opresión y de la esclavitud de Roma. Ahora ellos están diciendo: prefiero ser un esclavo de César que reconocer a Jesús. Qué triste es esperar un Salvador, pero cuando no es el Salvador que nuestro corazón desea, preferir el pecado que nos esclaviza. Y amar lo que esclaviza al hombre no es muy diferente a la actitud de estos hombres que gritaron que le crucificaran. Por eso te digo, a estos hombres les tocó ejecutar, pero tu corazón y el mío tienen la misma capacidad de poder tomar esta decisión. Si tú te encuentras a un ciego y le preguntas si quiere ver, ¿qué te va a responder?
que sí, ¿verdad? Yo creo que si hiciéramos una encuesta y dijéramos, a ver, ¿quién de aquí le gustaría ser ciego y no ver nada? ¿Quién le gustaría andar caminando en tinieblas? Pues yo creo que el 100% diría que no. Todos queremos ver algo maravilloso que nos regale el Señor. Andar en completa oscuridad es algo que nadie desea, ¿verdad? Pero ahora imagina un ciego espiritual que tiene la opción de ver y que diga, prefiero permanecer ciego. Prefiero que el César tenga su reinado en mí. ¿Qué sentido tiene preferir ser ciego que tener vista? Creo que Juan lo describe muy bien en Juan 3, 19 y 20. Porque esta es la razón, mis hermanos, de aquellos que aún escuchando la verdad, la luz de Jesús, lo que el Señor tiene que ofrecer, que es la vida eterna, aún vemos personas que prefieren decir, no tengo más rey que el César. Y esta es la razón, fíjate, Juan 3, 19 y 20 lo dice muy claro. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz, aman más su pecado, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El amor a la oscuridad y la rebelión contra Jesús, mis hermanos, tiene un costo. Nada es gratis. Esclavitud al pecado. Todos aquí, déjame decirte una verdad, un veredicto. Todos aquí somos esclavos. Pero podemos ser esclavos de Cristo o podemos ser esclavos del pecado. Pablo lo decía y se presentaba: soy Pablo, apóstol de Cristo, esclavo por amor. Aquí estos hombres han decidido ser esclavos del pecado, esclavos del César. Y el pueblo tomó su decisión, seguir siendo esclavos. Pero no solo eso, también tomó responsabilidad del hecho. Fíjate, en Mateo 27, que Mateo nos describe un poco más el momento. Mateo 27, versículo 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, que nada conseguía, que a pesar de todos sus esfuerzos, la gente se alborotaba más, dice, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Esta escena que la tienes muy presente. Se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, y no solo de nosotros, sobre nuestros hijos. Ellos están diciendo, yo pago el precio, no me importa. Y similarmente tiene una asociación esto. Fue por nuestra rebelión y pecado que Cristo padeció en esta cruz para pagar lo que tú y yo no podríamos pagar. Yo creo que si tú y yo estuviéramos en esta situación pagando estos precios tan altos como la cruz, a la primera le hubiéramos dicho a Pilato lo que él quisiera oír, ¿no? Pero gracias a Dios que no depende de nosotros la salvación. Depende del Cordero perfecto, puro y sin mancha. Gracias a Dios que no depende de ti y de mí. Depende de Jesús. Y finalmente, ya estoy terminando, versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato finalmente cede a las peticiones de estos hombres. Y sí, Pilato estaba en las manos de Dios para cumplir un propósito especial, pero aún así responsable de entregarlo. Sus manos, aunque se las lavara 10, 20 o 100 veces, estaban sucias por la sangre de un inocente. Pilato falló la prueba. Pilato no pudo sostener sus decisiones, no pudo seguir su conciencia. Fue atraído por la voluntad de estos hombres que exigían la cruz. Y fue por miedo a la multitud que este hombre
sabía que Jesús era inocente y aún así decidió azotarle y crucificarle. Y déjame decirte esto, mis hermanos, porque hoy muchos podríamos, y digo podríamos porque tenemos la capacidad, nuestro corazón sigue siendo un corazón imperfecto, pero hoy muchos podríamos seguir el camino de Pilato. Y ese camino es la falta de decisión y de carácter, de saber lo que es bueno y no hacerlo, de seguir consecuentando lo que nuestros deseos y nuestra carne quiere, por no tener una decisión y una convicción firme de seguir a Jesús. Y esta convicción o falta de convicción muchas veces es por el miedo, ¿verdad? El miedo que trae la decisión. Pero mis hermanos, no es lo mismo tener miedo que tener fe. Podemos tener miedo, pero no tener fe. Pilato tuvo miedo, tuvo mucho miedo, pero no tuvo fe. Mis hermanos, debemos seguir a Jesús, no por miedo, sino por convicción. Pero también este camino de Pilato tiene algo que hay que considerar. El camino de Pilato no se opone a la maldad. Juguetea con ella, a ver si cambia ya no es tan mala, ¿no? A ver si puede cambiar un poquito, ¿no? El camino de Pilato no afecta su caminar y juguetea con la maldad para que no sea afectada su posición. Pilato tenía privilegios. No quería que esos privilegios fueran tocados por tomar una decisión. Y finalmente, el camino de Pilato desobedece a su conciencia por más que ésta le hable. Es triste cuando la conciencia es cauterizada en el hombre y que ya no entra en razón, que se predica el evangelio, que se predica y el hombre está cauterizado, y eso sucede cuando ya el hombre ha como cicatrizado y ya no le duele. Pues cuando tú te haces una cicatriz fuerte, ya pierdes sensibilidad, te has dado cuenta, ¿no? Y por eso es claro el único pecado no perdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu, porque al Padre lo rechazaron, al Hijo lo rechazaron, y al Espíritu también se le puede rechazar. Entonces, mis hermanos, debemos de considerar nuestra conciencia, porque a través de la conciencia también el Señor nos habla. Pero ¿con qué estás alimentando tu conciencia? ¿Con la palabra de Dios o con lo que este mundo te ofrece? Porque si tu conciencia está guiada por lo que este mundo ofrece, déjame decirte que va a ser el camino de Pilato. Pero mi hermano, gracias a Dios que el camino de Pilato no es un camino único. Tenemos el camino de Cristo, aquel que con toda la templanza, con toda la decisión de caminar hacia la cruz, con ese control de sus pensamientos, cayó ante Pilato, con ese control de su dolor, caminó hacia la cruz. Tenemos una esperanza de caminar este camino, de poder ser más como Cristo, menos como nosotros. Y mientras se predique este evangelio, mientras se predique la palabra de Dios, hay esperanza. Y quiero que me acompañes a Isaías 53, 5 al 7, porque todo este castigo, toda esta sentencia trae algo para ti y para mí. Isaías 53, versículos 5 al 7, dice de esta forma: mas Él, está hablando de Jesús, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga tú, Alfredo, tú, ponle tu nombre, has sido curado. Sí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Tomaron el camino de Pedro, el camino de Judas, el camino de Pilatos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca, guardó silencio. Ante Pilato no dijo nada. Y como cordero, ¿te das cuenta? Preparación de la Pascua. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, de estos hombres religiosos, enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Señor. Ese es el Cristo que hoy predicamos, mi hermano. Aquel Cristo que llevó el castigo de nuestra rebelión, el castigo de nuestra paz sobre Él. Y que hoy por su llaga tú puedes ser curado, tú puedes ser lavado, tú puedes ser encaminado nuevamente por el camino de Jehová. Mis hermanos, estamos a punto de ver la cruz, pero antes de la cruz hubo una sentencia, y esa sentencia fue la maldad del corazón del hombre, depositando todos sus pecados en estas decisiones. Y gracias al Señor que podemos conocer el resto de la historia y ver cómo en la cruz Jesús ganó la victoria contra el pecado. Y no hay pecado que te esclavice el día de hoy, porque en la cruz el Señor lo ha derrotado. ¿Qué te parece?